Un segundo, chicos, que el mouse no me está funcionando como... Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Antes de comenzar o de partir, ¿alguien tiene duda con la materia que hemos visto hasta ahora? ¿Qué les ha parecido muy difícil, muy fácil? ¿Tienen alguna dificultad? ¿No hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, en esta clase vamos ahí como ven en el dibujito, vamos a ejercitar las neuronas, ¿no es cierto? Vamos a ejercitar nuestro cerebro. Comencemos entonces. Nos piden determinar el valor en cada caso. Patrimonio 10.000, pasivo 0, activo ¿cuánto sería? 10.000. 10.000. ¿Todos claros ahí? No hay duda, ¿no es cierto? Pero para poder escribir, espérenme un minuto. Para poder escribir no puedo hacerlo, voy a tener que hacerlo de esta manera. Entonces, la respuesta sería 10.000. ¿Todos de acuerdo, no es cierto? Sí. Bien. Sí, No, profe. Bien. Jonathan, ¿tú no sabes cómo hacer eso? Digo que no, ¿por qué? Porque me está diciendo que el patrimonio son 10.000. Y más abajo dice que el patrimonio son 5.000. No. Ese es un ejercicio. Ah, ya. Sí, es que estaba en la duda. Por eso. Ya, pero entiende por qué en este caso es 10.000, ¿no es cierto? Sí, porque el patrimonio, o sea, el activo tiene que ser igual al pasivo. Exacto. Ok, segunda pregunta. Activo 10.000, patrimonio 5.000, pasivo corriente 2.000. ¿Cuánto es el pasivo no corriente? 3.000. 3.000. 3.000. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Si hay alguien que no sabe, para que me vaya diciendo y lo vamos resolviendo. Si el total de pasivos y patrimonio es de 15.000 y el patrimonio son 5.000 y el pasivo no corriente alcanza 2.000, entonces el pasivo corriente es... 8.000. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Están bastante bien. No hay que hacer mucho desarrollo para entender entonces. Ya, de acuerdo con la gráfica siguiente. Responda las preguntas que se exponen a continuación. ¿Cómo se ha financiado esta empresa? ¿Quién sabe? ¿Saben? ¿Alguien sabe o no saben? Para explicar cómo hacer este ejercicio. Explíquelo, por favor. Ya. Según yo, profe, a ¿Ya? través de deudas de la empresa hacia los dueños. Sí, yo también diría a través de los pasivos y lo que es el patrimonio. Se financia la empresa. Exactamente, eso es. Pero fíjense bien.
voy a ser un poquito más específico. El activo corriente se ha financiado con terceros. Esto es pasivo corriente y no corriente. El activo no corriente se ha financiado íntegramente con el patrimonio. Esa sería la respuesta correcta. ¿Se entiende por qué? Chicos. Sí, profe, sí, más o menos se entiende. No, no me puede decir más o menos se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Porque después va a venir en la prueba una pregunta y no vas a saber resolverla. Sí, verdad. Sí se entiende. ¿Sí se entiende? Ya. Voy a... La segunda pregunta, esto le voy a cambiar el tamaño para poder responder aquí abajo la siguiente pregunta. ¿Ustedes le daría crédito a esta empresa? ¿Usted le prestaría plata si la empresa le fuera a pedir plata? No, profe. ¿Por qué? Motivo, porque tiene más deudas que, como se diría en buen chileno, tiene más deudas que dinero en caja. Más deudas que dinero en caja. O sea, tiene más pasivos que activos. No, no es así, pues. Tiene exactamente la misma Yo sí le cantidad. prestaría. Ya, a ver. Aquí esto es interesante. Aquí hay posiciones distintas. A ver. Fíjese bien que, en mi opinión, yo le voy a decir que esta empresa, con todo su activo corriente, que es el activo más líquido que tiene la empresa, o sea, la plata que tiene en el banco, la mercadería, no sé, cualquier otro tipo de activo corriente que tenga, puede pagar la totalidad de su pasivo corriente y además puede pagar la totalidad de su deuda de largo plazo. ¿Se fija o no? Porque recuerde que el pasivo no corriente es deuda de largo plazo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Entonces fíjese bien que si la empresa liquida la totalidad de sus activos corrientes, puede pagar toda su deuda y se queda con el activo no corriente. Entonces, este caso es un caso bastante particular, en donde aquí podría haber más de una respuesta correcta, porque va a depender. Profe, Sí, dígame. es que yo lo miré por el lado de que su activo corriente se Ya. basa en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Quizás por eso es que el compañero dijo que su activo corriente depende de las deudas que tenga por terceros. Eso es lo que yo entendí, que su activo paciente es la deuda que le tienen, O sea, o sea, usted tiene que, por pagar. fíjese que
recuerde que habíamos visto que aquí se tiene que generar una igualdad. Hay una igualdad en la ecuación que debemos mantener. ¿Se recuerdan o no? Sí, Entonces, y eso es lo que demuestra esto, porque esto es básicamente, esta es la figura de un balance. Básicamente, la única diferencia es que no tiene ningún número. Lo que sí cambian son los tamaños de los cuadros, que en definitiva mostrarían la cantidad, ¿no es cierto?, total que tiene de activo corriente, de activo no corriente, de pasivo corriente y de pasivo no corriente y de patrimonio. Entonces, fíjese bien que si la empresa, imaginémonos que la empresa decidiera poner fin a sus operaciones. ¿Puede pagar la deuda que tiene? Sí puede. Sí puede. Sí puede. ¿No es cierto? Entonces, como sí puede pagar la deuda, la pregunta es, ¿le prestamos o no le prestamos plata? Sí, le prestamos. Sí le prestamos. ¿Cuánto le prestaría? La mitad de lo que me pide. Bueno, pero si te pide 100 millones... Dependiendo de lo que me pueda responder, dependiendo de su patrimonio, le puedo prestar. Ah, entonces yo le prestaría, fíjese bien que en el caso mío, yo le prestaría hasta el 100% del patrimonio. O sea, si el patrimonio es 1 millón, le prestaría 1 millón de pesos. Si el patrimonio son 5 millones, le prestaría hasta 5 millones de pesos. Ahí estamos de acuerdo. O sea, depende de su capital, su patrimonio. ¿Me entendieron o no? Sí. Sí, ¿Alguien tiene alguna duda o no? ¿Alguien tiene dudas de lo que acabo de decir? Profe, yo sí, y ya que la gráfica no tiene números, ¿cómo sabríamos cuando no está balanceado? Nunca debe ir a estar no balanceado, siempre tiene que estar balanceado. Lo que pasa es que ahí lo que... mire, en la siguiente lámina la figura es distinta, en el siguiente ejercicio, pero siempre tiene que estar balanceado porque si no el balance estaría descuadrado. Y si ustedes se acuerdan que en una guía que vimos creo que fue la primera guía, y yo les ponía ahí que qué haríamos con el contador si es que nos entrega un balance descuadrado, y yo les dije ahí que lo que había que hacer era ponerlo de patitas en la calle. Sí, el profe. balance siempre tiene que estar cuadrado. Si no está cuadrado, significa que el balance está malo. Porque imagínense que también podría ocurrir que hubiese una empresa que no tuviera patrimonio. Tiene tanta deuda que no tiene patrimonio. Y eso sería una empresa que sería súper riesgoso prestarle plata. No se podría. No se podría. Entonces, vamos a decir acá que dado que la empresa puede hacer frente a sus deudas de corto y largo plazo con su activo corriente, es que se estaría dispuesto a financiar hasta el 100% del valor del patrimonio.
¿Les parece? Ahí estaría la respuesta. Sí, está bien, profe. Vamos con la siguiente. Ya, aquí la pregunta, fíjese bien que aquí cambió la cosa. ¿Qué problema tiene esta empresa? No tiene Que mucho los activo activos corriente. corrientes no dan abasto para pagar los pasivos, en este caso, Ya, como en la otra. exactamente. ¿Y eso qué significaría en términos económicos? No sé si usted sería, a ver, eso que usted acaba de decir, en una empresa se dice que es una empresa que no tiene liquidez, porque no tiene los suficientes recursos para hacer frente a su pasivo corriente. ¿Me expliqué? Sí, Sí, profe. Ya, entonces vamos a poner la respuesta acá. Dado que activo corriente menor que el pasivo corriente, entonces la empresa se encuentra en una situación de poca liquidez, lo que podría traducirse que en algún momento la empresa no pudiese hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Aquí, perdón. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Fíjense bien que lo que acabamos de hacer aquí, esto se relaciona con los usuarios de la información contable. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la primera clase? Donde aquí, por ejemplo, un banco a esta empresa no le puede prestar plata, o ustedes le prestarían plata. No, profe. No se le puede prestar plata. Entonces, el banco, es por eso que los bancos, cuando uno va a pedir un crédito, le piden a las empresas, le piden, ¿no es cierto?, sus estados financieros. Y de acuerdo a sus estados financieros, deciden prestarle o no prestarle plata. Entonces, aquí hay una... De hecho, creo que uno no puede tener una deuda mayor al 25%, algo así. No, a ver, lo que pasa es que hay una regla, que eso corre para las personas, es una regla que dice que el valor del dividendo no puede superar el 25% de la renta del hogar o de la persona que está solicitando el dividendo. En el caso de las empresas es distinto. Es absolutamente distinto. Ah, ya. Porque además usted tiene que pensar que el dividendo es una deuda de largo plazo que normalmente
Normalmente, ¿no es cierto?, son créditos a 240 meses, pues son 20 años. Y hay personas que incluso toman dividendos a más largo plazo, a 30 años incluso. Y eso con el propósito, ¿no es cierto?, de tener una carga financiera lo más baja posible. Entonces tratan de extender el plazo del pago. Pero en el caso de las empresas es un poco distinta la cosa. Porque además, en muchos casos los bancos también solicitan garantías, el aval de los socios. Entonces, la cosa es un poco más compleja, ¿ah? Y se permite mayores niveles de deuda. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Chicos? No, profe. Bien. ¿Cómo se ha financiado esta empresa? ¿Le prestaría plata? ¿Y hasta cuánto le prestaría y por qué? Se ha financiado prácticamente del patrimonio, profe. A ver, pregunta, ¿esta empresa tiene deuda con terceros? Ninguna. No, Ninguna. no, solo con sus dueños. Solo con sus dueños. Ya. Entonces, desde esa perspectiva, claramente es posible prestarle plata. Ahora la pregunta es ¿hasta cuánto? El 100% de su patrimonio, profe. El 100% de su patrimonio. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? Chicos, participen para que esta cosa sea un poco más llevadera y también para que puedan ir entendiendo cuáles son las implicancias que esto va teniendo. Fíjense bien que a esta empresa yo sería capaz de prestarle al menos 2 veces su patrimonio. Va a depender. Claro, porque tiene buen patrimonio y además cuenta con los activos corrientes, que sería como la plata que se hace efectivo. ¿Cómo lo explico? Eh, Mire, fíjese bien que si yo le presto el doble de plata, la plata que yo le presté, ¿a dónde va a ir a parar? Es como que no es necesario aplicar el patrimonio para pagar sus pasivos porque tiene la misma cantidad. No es tan así. Mire, fíjese bien que ¿por qué yo le podría prestar el doble de su patrimonio? Porque resulta que esta empresa, Va a invertir. fíjense bien que según lo que ahí dice, según esa figura que está ahí, no tiene deuda y por lo tanto la pregunta es ¿para qué necesita el crédito? ¿Para trabajarla? Esa puede ser una alternativa o puede ser, por ejemplo, porque esta empresa quiere crecer. Imagínense lo siguiente. Aumentar su activo. No, o aumentar su poder de mercado. Imagínense que a ver, hagamos un ejemplo súper simple. Supongamos que esta es la situación de la autopista central. ¿La conocen ustedes, la autopista central? ¿No es cierto?
Sí, profe. Ya. Sí. Supongamos que esta es la situación de la autopista central viene y se adjudica una nueva licitación. Ahora va a ser una carretera que va a unir, qué sé yo, a ver, Santiago con San Antonio, una nueva carretera, con el puerto de San Antonio. Entonces, para poder construir esa carretera, necesita endeudarse. Y, por ejemplo, una buena forma de construir esa carretera es a través de deuda. Porque una vez que seguramente se va a demorar varios años en construirla, supongamos que unos 5 años o 3 en construir esa carretera, y durante esos 3 años esta empresa va a necesitar, ¿no es cierto?, los flujos necesarios para la construcción de la carretera, porque durante 3 años no va a tener ningún ingreso por esa nueva carretera que ha construido. Entonces, se endeuda, construye la carretera y después del tercer año va a empezar a percibir ingresos a través de los peajes. Y con eso comienza a pagar la deuda. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, y aquí yo les agrego una variable adicional, que dependiendo del giro de la empresa o para qué quiera la plata, a lo mejor se le puede prestar 4 o 5 veces el patrimonio. Lo importante tiene que ver, en este caso, es cómo se estructura esta deuda, cuánto es de corto plazo y cuánto es de largo plazo. Pero el banco, la institución financiera que le preste plata, o la AFP, que le preste plata, porque estas cosas se financian, muchos se financian con las platas de la AFP, ¿cómo se llama? Son inversiones de largo plazo donde la plata se empieza a recuperar mucho tiempo después y después empieza a generar utilidades. Un caso súper claro de esto es, ¿ustedes conocen el túnel El Melón? El túnel nuevo que hicieron ahí, el que está camino a La Serena. ¿Alguien lo conoce? Sí, profe. Sí, profe. Piensen Sí, profe. ustedes, ese túnel se demoraron 15 años en recuperar la plata de la inversión. El que le prestó ganó, le prestó ganó buenos réditos. El que le hizo el préstamo ganó buena plata. No sabemos, mire, no sé, mire, fíjese bien, ganó plata, pero resulta que sus estimaciones originales eran que en 5 años iban a recuperar la plata y se demoraron 10. Pero ahí van aumentando 10 el años crédito. más. Claro. Se demoraron 10 años más. Aumenta los intereses. Exactamente. Aumentan los intereses. Porque hubo que reestructurar. Ahí el que perdió fue la concesionaria que iba a hacer eso, porque se demoró mucho más de lo Exactamente. El que perdió fue la concesionaria. Claro. ¿Y quién ganó? El que hizo el préstamo. Sí. Todos. ¿Y cómo se financió en una parte importante? Eso se financió con platas de la AFP, de nosotros. Por lo tanto, los que ganamos ahí fuimos nosotros, a través de los fondos de pensiones. Bueno. Así que, bueno, esa es la figura en este caso. Entonces, vamos a escribir algo acá para dejar constancia de la respuesta. Entonces, primera pregunta nos dice que ¿cómo se ha financiado la empresa? Se ha financiado
íntegramente con patrimonio. Esa es la situación. La segunda pregunta es, si usted dependiera, ¿le prestaría plata? Sí. Vamos a decirlo en términos financieros. Sí, esta empresa es sujeto de crédito. Y el monto máximo de crédito va a depender de los nuevos proyectos o fines para los que se está solicitando el crédito. Y aquí vamos a colocar en una posición conservadora y aquí voy a colocar entre paréntesis de poco riesgo. Eso quiere decir una posición conservadora. Le prestaría hasta el valor del patrimonio. Déjenme. ¿Se entendió? Sí. Bien, excelente. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Clasifique las siguientes cuentas contables según corresponda. Banco, ¿qué tipo de cuenta es? Activo corriente. Bien. Proveedores. Pasivo corriente. Excelente. Cuentas por cobrar. Activo corriente. Activo corriente. Muy bien. Deudores por venta. Pasivo no corriente. Fíjense bien, deudores por venta. Activo corriente. Activo corriente. Muy bien. Cuentas por pagar. Activo corriente. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Sí, activo Pasivo corriente. corriente. Cuentas por pagar. Maquinaria. Activo no corriente. Muy bien. Equipos de computación. Activo fijo. Y si activo fijo, entonces un activo ¿de cuál? ¿De qué tipo? No corriente. No corriente, muy bien. Impuestos por pagar. Pasivo corriente. Sí. Cuéntenme el chiste, pues. Préstamo de corto plazo. No, que me da risa. Ya, ¿Quién le da risa, Carolina? A ver. es como un bingo aquí y todo. Es que no tengo otra forma de poder hacer la clase, pues yo quiero que Sí, participe, pero porque está bien, profe, está bien. yo Sí, esta materia entretenido. me la sé de memoria, entonces no tiene mucha complejidad. Si a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan.
Ya, entonces, préstamo de corto plazo. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Muy bien. Capital. Patrimonio. Bien, Patrimonio. excelente. Vehículos. Pasivo no corriente. No. Activo no Activo corriente. no corriente. Activo no corriente. Activo, no corriente. Bien. Sí. Utilidad del ejercicio. Patrimonio. Excelente. Crédito de largo plazo por pagar. Pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Muy bien. Y caja. Activo corriente. Activo corriente. Activo corriente. Están un balazo, les va a ir súper bien. Excelente. Vamos con la siguiente diapo. Con los siguientes antecedentes, elabora el balance y responda a las preguntas que se presentan a continuación. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer acá es hacer el balance. Vamos a empezar a construirlo. Pero esto es antes de esto. A ver, espérenme un minuto, lo que voy a hacer es insertar una nueva diapositiva. Ay, el mouse, perdón un minuto que me tiene atrapado este juguetito. Vamos a... copiar. Vamos a pegar esto acá. Porque lo primero que tenemos que hacer es construir el balance. Nos vamos a borrar acá y vamos a construir nuestro balance acá. Entonces lo que voy a hacer acá es tomar esto. Ay. Y vamos a construir el balance aquí. Entonces vamos a partir, ¿no es cierto?, por el activo corriente. ¿Cuál sería la primera cuenta? Caja y banco. Muy bien. Perdónenme la lentitud, pero el mouse no me acompaña, entonces... No, profe, está bien, tranquilo. ¿Cuánto tiene caja y banco? 3.400. 3.470. ¿Cuál sería la segunda cuenta? Cuentas por cobrar. Espérame un poco, voy a hacer algo aquí porque... Ay, ¿cómo arreglo el mouse? Me tiene enfermo. Espérenme un minuto que... Aquí parece que funciona mejor. Entonces...
esa estaría lista. Entonces ahora me dice cuentas por cobrar. Esta que está acá. Para que no nos vayamos a equivocar. Y es por 7.182. 82. ¿Qué más tenemos? Proveedores. Mercadería, ¿A dónde está mercadería que no la veo? Ahí abajo está. Mercadería. la última a la derecha. Y esa es por 4.988. ¿Qué más? Parece que ahora tenemos activo no corriente. Sí. Ya. Capital, No, espérenme un minuto. Voy a... ¿Qué pasó aquí? Ya. En activo no corriente. capital, Edificio. Edificio. El capital. la capital es patrimonio. Patrimonio. Sí. Edificio, Edificio por 10.790. Después tenemos Equipos, equipos. Por equipos por 3.440. Y después tendríamos, voy a tener que... Voy a achicar un poquito esto, espérenme un minuto, por favor. Y después tendríamos otros activos. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? La página web. la página web, Sí. La página web tiene un valor de 1.800. Vamos a tener que... Pasivo corriente, tendríamos
Préstamo corto plazo. Estamos corto plazo. Disculpen la falta de ortografía. Y aquí son 6.770. No ha marcado en amarillo, profe, lo que hemos Ya lo vamos, pasado. vamos a ver. Préstamo a corto plazo. Ah. Oh. Edificios. Después tenemos equipos y página web también. Eso es. No falta nada, parece. No, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Pasivo chicos? no corriente. No, pues. Estamos en los Falta uno. Los proveedores. proveedores. Muy bien. Proveedores por 4.500. ¿Qué más? Nada más. No, ahora vendrían los pasivos no corrientes. Ahora vendrían los pasivos no corrientes. ¿Cuáles serían? Eso es documentos, documentos por pagar a largo plazo. Exactamente. Eso. Documentos por pagar. Largo plazo. Y esos son 1.215. Y después tenemos deuda hipotecaria. Y en deuda hipotecaria tenemos 9.490. Perdón. Oh, ¿qué pasó? Uy, el mouse.
Y en patrimonio, El capital, sí, Sí, la capital. El capital. capital por 4.000. Y utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio son 5.700. Entonces yo les voy a pedir ahora que me simplifiquen un poco y me ayuden a hacer las sumas acá. Total de activo corriente, ¿cuánto es? 15.645. ¿Todos de acuerdo, no es cierto? Yo no estoy sumando, así que... Total de activo no corriente, 14.230. y aquí 1.800. Total de activos, Me dio 31.675. 31.675. Sí, profe. Ya. Pasivo corriente, 11.270. pasivo no corriente, 10.705. patrimonio, 9.700. Da lo mismo, ¿no? Sí, profe, da lo mismo el total. $31.675. Entonces déjenme ver si podemos poner esto un poquito más bonito. Oh, no me acompaña el mouse. Profe, pero si quiere lo cambia o le pone algo debajo del mouse, a mí me resulta con eso. Un Sí, es eso. cuaderno o algo. Si eso, no, si estoy con un cuaderno, estoy con la tapa, no hay caso. No, de repente como que me tiene ya desesperado. Pero si quiere lo va a cambiar, nosotros lo esperamos, no hay problema. Es que no tengo otro mouse. Si ese es mi problema, no tengo aquí otro mouse. Ya. Entonces lo que vamos a hacer acá, me voy a ir a inicio, voy a achicar un poquito. Y
ahí está nuestro balance. Entonces ahora lo que vamos a hacer es responder las otras preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esto. Una vez hecho el balance, vamos a pegar acá. Para poder responder. ¿La empresa tiene capacidad de endeudamiento? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora profe. explícame por qué. Po. Porque está balanceada. No. Si aunque la empresa tenga pérdida, igual va a estar balanceado. No es eso. Porque puede pagar sus propias deudas a tiempo. Ya. Pues fíjense bien que sus activos, una respuesta súper simple, es porque su activo corriente es mayor que su pasivo corriente. Ahí hay una respuesta súper simple. Todavía se puede tomar deudas de corto plazo. Si es que fuese un crédito de corto plazo. Pero en ¿Sí este o no? caso, los mismos montos. Perdón, no le escuché. En este caso tiene los mismos montos, los mismos totales. No, pero fíjese bien a nivel de activo corriente y pasivo corriente. ¿Qué tiene más? Tiene más activos corrientes que pasivos corrientes. ¿Se fija o no? Sí. Ya, entonces, si uno le quisiera dar un crédito de corto plazo, le podríamos prestar hasta la diferencia para que esté completamente equilibrado. Claro, para que no esté más endeudado de lo que tiene en activos. ¿Se entendió eso? ¿Todos entendieron? Bien. Sí. Sí, profe. Entonces, bien, entonces sí, y aquí vamos a poner porque activo corriente es mayor que su pasivo corriente. Y lo vamos a poner en rojo para que... Ya. Pregunta, ¿por qué tiene deuda hipotecaria? Por los edificios. Por los edificios. Exactamente. Porque se compró un edificio. ¿Se dan cuenta que ustedes ya pueden empezar a analizar un balance y darse cuenta para qué usaron las platas? ¿A cuánto asciende la propiedad neta de los dueños en la empresa? ¿Esa es la utilidad del ejercicio o es el patrimonio? El patrimonio. El patrimonio. Eso es el patrimonio significa lo que tienen los dueños. Finalmente lo que tienen. Porque si al final la empresa liquida todo, ¿con qué se queda? Con el patrimonio. Imagínense que la empresa decidiera cerrar. O sea, tiene que pagar 11.270 pesos de pasivo corriente y tiene que pagar 10.705 pesos de pasivo no corriente.
Por lo tanto, ¿con cuánta plata se va a quedar después de liquidar la empresa? Con 9.700. Mm. Entonces, al patrimonio, punto y coma, es decir, 9.700. 9.700. ¿Qué financió la empresa con el crédito de los proveedores? La mercadería. Exactamente. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Excelente. Y finalmente, ¿por qué cree usted que el costo de las mercaderías es superior a la deuda con los proveedores? ¿Será porque a los proveedores se le compra a menor valor de lo que se vende? No, las mercaderías están valorizadas al Al mismo valor que se compra. mismo valor que se compra. Entonces, ¿por qué tenía más? Pero tenía más que, Mercadería. exacto, tenía inventario. Claro. Eso es, porque tenía inventario. Esa sería la respuesta. ¿Les parece muy difícil, chicos? No, profe. No. No es tan complejo, ¿verdad? No, profe. No, profe, hay que tener ojo nomás con las preguntas bien. Sí, eso es. Pero lo importante y lo que rescato del curso de ustedes es que primero se nota que han estudiado y que están entendiendo la materia. Y eso es revelador en el sentido de que muestran que ustedes tienen un alto potencial como curso. Van a hacer un muy buen curso. Vamos a ver este otro ejercicio. Utilizando los componentes del estado de resultados, determine el valor que falta. Ventas 19.000, costos y gastos por 10.000. ¿Cuál es el resultado? Utilidad 9.000. Exactamente. ¿Todos entendieron eso? Sí, Bien. Sí. Si las ventas son 10.000 y los costos y gastos 19.000, entonces Pérdida de 9.000. menos 9.000. ventas 15.000, costos y gastos 15.000, resultado 0. costos y gastos 17.000, utilidades 5.000, ventas 22.000. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, Bien. Costos y gastos 11.000, pérdida 10.000, ventas 1.000.
Utilidad 5.000, ventas 13.000, costo y gasto 8.000. pérdida 4.000, ventas 17.000, costo y gasto 21.000. No. ¿no? Sí. Sí, sí. Está en otro tema, profesor. Ya. Fácil, ¿o no? Sí. ¿Sí, profe? Bien. Ya. Ahora se pone un poquitito más difícil. Utilizando los componentes del estado de resultado, determine el componente faltante. Si la utilidad del ejercicio es de 8.000 y la tasa de impuesto a la renta es de un 20%, ¿cuál es la utilidad antes de impuesto? 10.000. 10.000. Veamos. Yo no me lo... este es un poquito más complejo este ejercicio. Nos dicen que, a ver, la UAI, la utilidad antes de impuestos, ¿se recuerdan que se los dije que la utilidad antes de impuestos va a ser igual a X? Después nos dicen que el impuesto es 20%. Y nos dice que el resultado del ejercicio es de 8.000. Ya, o sea, nos están diciendo que el 20% de alguna cantidad, no, perdón, nos están diciendo que a una cantidad determinada le tenemos que restar el 20% para obtener un resultado de 8.000. Es de 10.000 pesos, profe. Entonces la utilidad antes de impuesto va a ser igual a 10.000. 10.000. El 20% de 10.000, ¿cuánto es? 2.000. 2.000. La siguiente, si la utilidad antes de impuesto es de 15.000 y el impuesto a la renta determinado es de 4.000, ¿cuánto es la tasa de impuesto y la utilidad neta? Nos dicen que la utilidad antes de impuesto es igual a 15.000. Y que el impuesto determinado es igual perdón, aquí no sé por qué aparece tan chiquitito el... Vamos a cambiar al tiro el tamaño. Es igual a 4.500. No, 4.050. Perdón, 4.050. Entonces nos están preguntando cuál es la tasa de impuesto y la utilidad. 27% parece. ¿Parece?
El parece no me sirve, porque si usted me coloca parece en la No, hoja, no. 27%. Ya, Ay, no, espera. Ya lo averigué. ya lo averigüé, ya, lo comprobó. Entonces, bueno, la utilidad sería entonces, ¿cuánto? 15.000 menos 4.050. 10.950. ¿Y la tasa de impuesto? ¿Es igual a un 27%? ¿Me dijo? Sí, profe. ¿Cómo la calcularon? ¿Va? ¿Qué pasó aquí? Ah. ¿Cómo calcularon esa tasa de impuesto? ¿Cómo calcularon la tasa de impuesto? Con la regla de 3. Regla de 15.000 es el 100, 4.050 es el 27. Ya. Esto se puede calcular como 4.050 dividido por 15.000. Todo esto después multiplicado por 100. Así se calcula, pueden calcular la tasa. Voy a checar un poco esto. Si el precio de venta es de 1.000 pesos por unidad y el costo de venta es equivalente al 20% del precio de venta, ¿cuál es el margen de operación si se vendieron 15 unidades? Son 12.000 pesos. 12.000, ¿cómo lo hiciste? Le saqué o sea, hice los 15, como son 15 unidades, 15.000. Después le quité el 20%. ¿Ya? Y le quité el 20%, me da 12.000. Entonces, Aquí voy a 15.000 menos el 20%, calculé. la venta es igual a 1.000 pesos por 15 unidades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. El costo de venta es el 20% de 1.000. 20%. De 15.000. No, espera. O sea, de 1.000. Del precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta? 1.000. 1.000. El 20%, 200. 200. entonces, O sea, perdón, 200. entonces son 200 por 15. y eso es Que en igual a realidad
Yo hice eso, profe. Yo le saqué primero, le saqué el 20% a los 1000 y me dio que era 800. Por lo tanto, 800 por 15 y ahí daba el resultado. Es que fíjese bien, pues, porque miren, por eso es que hay un error en cómo lo hicieron. Miren, fíjese bien. Porque te dice que el costo de venta es equivalente al 20% del precio de venta y el 20% de 1000 es 200. 200, sí. Entonces, Claro. 200 por 15, ¿cuánto es? 3000. ¿Ah? ¿3000? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Por lo tanto, el margen de operaciones es 12, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro. De esta manera me lo tienen que responder en la prueba. Ah, ok, El profe. ejercicio de las pruebas. ¿Ok? Porque, o si no... Entonces aquí vamos a checar un poco esto. Voy a subir esto aquí. Si el margen de operación es de 10.000 y el costo de venta es el 35%, ¿cuál es el ingreso por venta? La venta es X. ¿Sí o no? Eso es lo que nos están preguntando. Nos Así dicen es. el costo 35%. de venta es el 35%. ¿De qué cosa dice 35%? Sí, 35%. Y el margen de operaciones es igual a 10.000. 10.000. Ya. ¿Cuánto sería la venta entonces? Habría que sumarle ese 35% a los 10.000, ¿o no? ¿Perdón? Habría que 3.500, sacar profe. eso. A ver, ¿cómo lo harían? Pues díganme cómo lo harían. ¿Cuál es el procedimiento? Yo colocaría el 10.000 por el 35%, profe. ¿Y ahí Y cuánto ahí le me da daría, eso? ¿Cuánto le da eso? ahí me daría 13.500 pesos. Ya, entonces a esos 13.500 pesos, calculen el 35% a ver si le da los 10.000. Compruébelo. Ya va. Si el margen de operación es de 10.000 y el costo de venta es ¿cuánto es el ingreso por venta? Oh,
Entonces sería, si el margen de la operación de 10.000 y el costo de venta sería 3.500 menos 10.000 quedarían 6.500, profe. ¿Cómo? A ver, no te expliqué. No te entendí, perdón. Porque se dice que el margen de operación es de 10.000 y el costo de venta es de, El 35% de la venta. claro, entonces quedarían 6.500. ¿Qué es lo que sería 6.500? ¿Cuánto es el ingreso por venta? No puede ¿O no? ser, pues. No, pues porque Sí, no puede ser porque acuérdense que el costo de venta resta. y el margen de, entonces, sí. Entonces el contrario como el 13.500 y si le restarían 3.500. Recuerde que esto, la fórmula aquí es venta menos No, eso resta, claro. costo venta es igual al margen de operaciones. Sí, el margen de, 10.000 es lo que ya tengo, Exactamente. sacándole el 35%. No, yo lo estoy preguntando Entonces, cuál es la venta. ¿cuánto es el ingreso por venta? 13.500, profe. 13.500. ¿Y cuánto es el 35% de 13.500? Son 4.725. No da. No da. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? No, profe. No. Profe, consulta. Sí, dígame. El costo de operación, o sea, el margen del costo de operación vendría siendo el costo de mercadería, ¿cierto? El costo de la mercadería, claro. Ya, el costo de la venta vendría siendo el 35% De la venta. de la venta. En este caso serían los 10.000 más la utilidad. ¿Qué utilidad? Claro, pues si estamos sacando cuál es el margen de operación o el costo de la venta en sí, hay que agregarle, en el caso puntual lo digo porque yo soy comerciante, ya, hay que sacar el costo de mercadería puntualmente, en este caso serían los 10.000, ¿cierto? Más la No, utilidad que uno quiere ganar, y esa es la diferencia, es el... es que usted está confundiendo los términos porque no, aquí el margen de operaciones no es utilidad. No, no estoy diciendo eso. Lo que pregunté yo si el margen de operación vendría siendo el costo de mercadería. No, es la diferencia entre la venta menos lo que le costó. O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo súper simple. Imaginémonos que usted vende un producto, perdón, si bien digo que usted vendió un puro producto que le costó, usted lo vendió a 1.000 y a usted le costó 500. ¿Cuál es su margen de operaciones? 500. ¿Me expliqué o no? O sea, a ver si lo entendí. Técnicamente el margen de operación es la utilidad que yo le estoy Es sacando. que no es utilidad, no hable nunca de utilidad. Miren, en general, la utilidad se produce al final, una vez que después ha descontado todos los gastos de operaciones. Y aquí no, todavía falta para eso. No, aquí la Entonces, utilidad se produce al final, después que usted ha pagado el impuesto a la renta. No antes. Eso no es utilidad. Lo que usted está hablando es de margen de operaciones. Son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, usted aquí no ha considerado en esto los sueldos.
No ha considerado el arriendo del local, no ha considerado nada de eso. Po. Por eso es que Entonces estoy no habla de preguntándole utilidad. para ver si puedo resolver. No. Estoy tratando de preguntar para ver si lo puedo resolver. Ya. Ya. Esto se Porque lo voy a enseñar a resolver porque esto se resuelve con una simple ecuación. Lo que pasa es que hay que entender lo que nos están preguntando. Fíjense bien, nos dicen, nosotros tenemos una ecuación donde X es la venta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Menos la tasa, menos el costo. Y el costo es un 35% de X. Entonces, X por Menos 36. por 0, 15.400. pero 0,35, ¿sí o no? Sí. Y eso sería Sí. igual a 10.000. A 10.000. Ya. ¿Y ahora pueden resolver esa ecuación? La tienen que saber resolver, pues si no la saben resolver, solamente por duda, profe. ¿ah? 10, solamente por duda. Es 10.000 dividido el factor, ¿cierto? Es que fíjese bien lo que está, mire lo que tiene que hacer aquí. Usted tiene que hacer fíjense que aquí hay que hacer una factorización. Sí. Ya, entonces no sería, ahí tiene que ver cómo le sale eso. Pues a ver si llega el número. Pasa dividiendo. Es que antes de que pase dividiendo tiene que hacer otra operación, que es factorizar. Le enseñaron a factorizar en matemáticas, pues me imagino. Sí, profe. Ya, Eso quedaría X menos X 0,35 es igual a 10.000. ya. Entonces, ¿Cierto? Al restarse esto, quedaría menos 2X 0,35. O se esto es eliminan directamente los X X. factor de 1 menos 0,35 igual a 10.000. Entonces, Eso da 28.571, algo así. no sé, pues, ¿O no? saque la cuenta, pues. Y hoy me dio Sí, sí, porque después el 28.000. 0,35 pasa dividiendo al 10.000. sí, 28.571. Ya, y eso, si usted le resta, le calcula el 35% le cuadra, ¿o no? Sí, Ya. O sea que 10.000 es dividido por 0.35. No, no por 0, Bueno, 1 menos 0,35, ¿cuánto es eso? 0,65. 0,65. Entonces, 10.000 dividido por 0,65 es igual a 15.384, ¿o no? 385, perdón. 15.385. Sí, 15.384.6. Ya, 15.385. Entonces, 15.385 por 35% es igual a 5.385. Igual a Entonces ahí obtiene, 5.385. ¿entendieron cómo se hizo, no? Sí, profe. X Bueno, yo sí. va a ser igual a 10.000 dividido por 1 menos 0,35. 0,35.
eso va a ser igual a 10.000 dividido por 0,65. Entonces, X va a ser igual a 15.000, ¿cuánto era? ¿385? 385. Entonces, fíjense bien, nos vamos a ir para acá, aquí arriba. X, dijimos que era 15.385. 385. ¿El 35% de eso cuánto es? 5.385. Ya. ¿Les quedó claro? ¿O alguien no entendió? Sí, Sí. ¿Todos de acuerdo? De esto viene ejercicio en la prueba, así que No, pero ya sabemos ya, así que no va a ser sorpresa, profe. ya, bueno. Así que después no me menos sal- que saque otro ejercicio. O sea, Saqué 2 más de todas maneras. Que sean iguales, por favor, profe. no, pues iguales no, pues si no, no tiene sentido, pues. Pero le cambia los numeritos nomás. Ah, No sí, sea pues. como la profe de matemática que nos enseñaba 1 más 1 y después nos preguntaba en la prueba miles de números. Bueno, pero eso es. ¿Se entendió cuál es la lógica? Sí, profe. Sí, Sí, clarito. profe. Muy bien. Lo voy a poner en mi grupo del trabajo para la prueba. Ya. A ver. Ya dice el otro, el siguiente. O este ya lo hicimos. Me perdí. ¿Qué dice? Si voy a la de 8.000, la tasa de impuesto a la renta un 20% más la utilidad de impuesto. ¿Y por qué me aparece 2 veces? Ah, el mismo. Me equivoqué, hice 2 veces el mismo, la misma lámina. Clasifique las cuentas según corresponda. Intereses pagados. Pérdida. Pérdida. Venta. Ganancia. Ganancia. Bien. Impuesto a la renta. Pérdida. Pérdida. Remuneraciones. Pérdida. Materia prima. Costo de venta. Excelente. Servicios básicos. Pérdida. Mantención de maquinaria. Pérdida. Pérdida. Oh, un balazo. Arriendo de oficina. Pérdida. Pérdida. Permiso de circulación vehículo. Pérdida. Ingresos por venta. Ganancia. Donaciones entregadas. Pérdida. No. No, egreso no operacional, profe. Bien, Leslie. Agita. Pérdida. Pérdida. Artículos de librería. Pérdida. Intereses ganados. Ganancia. El ingreso no operacional. Ingreso no operacional. Ay, se me olvidó. Excelente, chicos. Muy, muy bien. ¿Todos de acuerdo o no? Aparte ahí de
de las chicas que Sí, participaron? profe. Bien, Sí, profe. excelente. Ya. Este es un ejercicio un poco más largo. Entonces, como ya van a ser las 4, les propongo que nos tomemos media hora para descansar y hacemos este ejercicio que creo que es el último. No, hay 2. Vienen 2. Pero este ejercicio ya es un ejercicio un poco más largo, igual que este otro. Elabora el balance, todo lo de manera que Bueno, profe, a las 4:30 entonces. no, es que no, pues, chico. No, a ver, no creo que nos demoremos mucho en hacer los ejercicios, pero lo que me interesa es que yo les voy a subir la prueba, o el trabajo más que prueba, y me interesa que que lo leamos. Eso es lo que quiero hacer hoy día. Y Bueno, profe, ahí lo... para que la leamos, y si alguien tiene alguna duda, si nos queda tiempo, podemos seguir trabajando en la prueba. Pero si quiere la vamos respondiendo, profe. No. Yo también. No. Al kilo, profe. Pero qué buena idea, yo también estaba pensando lo mismo. No importa si nos quedamos hasta las 7, profe, tranquilo. Sí, pero es que yo también quiero descansar. Pues. ¿Ah? Hoy día Ya, es sábado, entonces, Pero si para ¿Cómo? eso tiene el domingo, pues profe. como dice el dicho, hoy día es sábado y tu cuerpo lo sabe. Entonces, epa, Eso. y pues hay que tomarse una piscolita hoy día, un pisquito sour, ¿no es cierto? ya Con empezamos, un pedacito de carne que me está esperando ahí, así que ya, chicos, entonces dejémoslo a las 4:15. Ya tenemos Ya, ahí- profe. La profe. Bueno, profe. Ya, chicos, nos vemos en un ratito. Chao.